Shalom Alejem, amigos, amigas, hermanos, hermanas, este, bienvenidos de nuevo, otra vez a otro video más, a otro estudio más, a otro estudio bíblico. Vamos a empezar vamos a hacer una recopilación de lo que llevamos estudiado, ¿ok? Una de las cosas que yo había comentado era de que estos temas que yo estoy subiendo llevan una secuencia. Esa secuencia es para encontrar la realidad y la verdad sobre el rapto y sobre la salvación y sobre lo que es el reino, sobre qué es Dios, sobre qué son los malaj. Entonces todo esto, cada tema, así como lo he estado exponiendo desde un principio, que el primero de los temas es cómo vencer las tentaciones de Hasatán, que en realidad yo le puse ese tema porque no iba a ser muy, muy bien recibido el poderles decir a ustedes que Satanás no existe. Entonces, ¿por qué pensé o por qué creí que no iba a ser muy bien recibido? Porque a varias gente que yo le comentaba que Satanás no existe, se negaban a quererlo creer. Entonces, estos videos que yo hice, que cómo vencer las tentaciones de Hasatán o Satanás, son temas que te van a llevar a la realidad de lo que es el arrebatamiento, de lo que viene siendo, para que puedas entender mejor la lectura de Apocalipsis, porque realmente mucha gente le teme a leer Apocalipsis, pero yo sí les voy a decir una cosa: yo he leído otros pasajes, otros capítulos de la Biblia, donde son más aterradores que que el libro completo de Apocalipsis. O sea, el libro de Apocalipsis es un libro de la vida cotidiana que lo interpretan de una forma muy así, muy es que es del fin de los tiempos, y realmente no es así. Entonces, vamos a hacer una breve recopilación. Cuando hablamos de cómo vencer las tentaciones de Hasatán, la idea es de darnos cuenta que todos los deseos de la carne, más todo lo que pertenece al mundo, viene siendo lo contrario al espíritu. Y quiere decir que es lo opuesto a los deseos o a la vida del espíritu. Entonces, esto quiere decir que Satanás, como ustedes lo conocen, no es el de rojo con cuernitos, sino va a ser los deseos de la carne o vivir conforme al mundo. Y eso le da pie a vivir fuera del espíritu, o sea, no darle chance al espíritu, matar al espíritu. Cosa que yo sé que no se habla de matar al espíritu, pero es un decir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás viviendo conforme a la carne, no estás viviendo conforme al espíritu. Entonces, esto es lo que queremos entender. Entonces, el primer tema te enseña eso, que vivir conforme al mundo es vivir conforme a la carne. ¿Ok? Entonces, la Biblia nos está enseñando a vivir conforme al espíritu. Ahora, el segundo tema fue el tema de los malaj y de los Elohim. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba enseñando los malaj y los Elohim? Malaj no son ángeles, Elohim tampoco son ángeles. O sea, y mucha gente tiene la idea de que hay un ángel, una persona con alas, con una hora. Yo sé que en Ezequiel o en Ezequiel creo que viene una descripción de unos ángeles de 6 alas con muchos ojos, pero todo eso tiene tiene su propia explicación conforme a la Biblia. Entonces, un malaj, ya nos dimos cuenta que es un mensajero, es una persona una
acción o una situación o un evento que te da un mensaje o que te lleva a dar un mensaje. Un malaj, obviamente, malajim, un Elohim, que diga Elohim, que termina con M. Obviamente habíamos dicho que la terminación con M y es un punto que tocaron, la terminación con M significa plural. Entonces hablamos de un conjunto de autoridades. Elohim o Elohea, como también se pronuncia, Elohea es autoridad. Entonces, obviamente podemos decir que Dios está conformado por medio de 7 espíritus. Entonces, y estos 7 espíritus representan una autoridad que vienen siendo Elohim o Yahweh o Yahweh, como le llaman. Entonces, cuando es creo que fue el cuarto tema, que quién era Dios. Pero aquí nosotros estábamos hablando de los mensajeros y de las autoridades. ¿Ok? El tercer tema fue Yeshua. ¿Quién era Yeshua? Obviamente nos dimos cuenta que Yeshua es el octavo espíritu. Entonces hicimos una referencia, o vimos que es una referencia a las 8 personas que se salvaron en el diluvio. Entonces las 8 personas representan cada espíritu, los 7 espíritus de Elohim, más el octavo espíritu, que es el octavo espíritu de Yeshua. El octavo espíritu de Yeshua. Entonces, eso es lo que representa Yeshua. Un inicio. Porque obviamente tenemos entendido y sabemos que la numerología en la Biblia tiene mucho que ver. Entonces, el número 7 significa pues perfección, pero el número 8 significa un nuevo inicio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que llevamos ahorita y lo estoy haciendo algo rápido, pero yo les sugiero que si están viendo este video y no han visto los otros, se van a quedar como estancados o no van a entender mucho lo que estamos hablando. Yo les sugiero que mínimo día por día vean un video, así conforme los he estado poniendo, y se van a dar cuenta de lo que uno les está diciendo, lo que la Biblia realmente es. Entonces, en este de los casos, Yeshua es el octavo espíritu que nos lleva a un espíritu de redención, de un nuevo inicio, de resurrección. Eso es lo que representa Yeshua. Y eso es lo que estábamos viendo cuando estábamos leyendo sobre Yeshua. Y ahora, el cuarto tema fue Dios, Yahweh, el Elohim o el Todopoderoso, el Shaddai, como lo han denominado, el Creador. Entonces, ese es el otro tema que obviamente el cual estuvimos viendo sobre quién es Dios, dónde está Dios, dónde se encuentra, quién es el Creador. Entonces, mientras nosotros no hayamos repasado esos temas y ya estamos en este otro tema que es el reino de Elohim o el reino de Dios o el reino de los cielos, porque esa es la denominación que tiene el reino de Dios, el reino de Elohim o el reino de los cielos. Malhut Hashamain le llaman también. Entonces, el otro tema es la fe. Una fe viva y no una fe muerta. Obviamente el mundo siempre ha predicado una fe muerta. Y nosotros, a lo que fue un tema muy corto, o es un tema muy corto, pero te lleva a entender que fe te lleva a creer. Y la creencia tiene que llevar una obra para que sea una creencia genuina. Porque si no, uno puede decir yo creo en la salvación y ya está ahí. Y te vas como la gente, como las religiones o los cultos te dicen, pues si crees en Dios ya eres salvo. Y las cosas pues no funcionan así. Entonces,
Estos son los temas que hemos llevado ahorita, y es un repaso ahorita de lo que estamos, de lo que hemos llevado. Este tema que vamos a ver hoy se llama el reino de los cielos, o el Malhut Hashamaíno, o el reino de Dios, también conocido como el reino de Dios. Entonces, mucha gente tiene la creencia, y vamos a empezar con esto, con lo que cree la gente. La gente cree que el reino de Dios está en el cielo, y está, y obviamente, y enseñan eso, ¿no? Que el reino de Dios está en el cielo. Les voy a decir una cosa, eso es algo que yo me he puesto a estudiar, y me he puesto a leer el Evangelio prohibido de Tomás, que le llaman un evangelio apócrifo, porque las religiones no lo entienden, el libro ese, y no, ¿cómo se llama? Y no lo aceptan dentro del canon bíblico. ¿Ok? Pero voy a decirles una cosa. En realidad, el que está buscando la verdad de la Biblia no excluye libros, y no dice, no lo voy a aceptar. No, lo lees y lo tratas de poner junto con la Biblia. Entonces, si te das cuenta, el libro de Tomás, el apócrifo, es un libro de dichos de Yeshua. Entonces me llamó mucho la atención que en ese libro dice el reino de Dios. Primero, cuando leí, decía, si el que te está enseñando te dice o te enseña que el reino de Dios está en los cielos, esto quiere decir que las aves nos preceden. Entonces dices, ok, pues sí, tiene razón. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si tú estás diciendo que el reino de Dios está en los cielos, entonces las aves van a llegar primero que nosotros, o ya están en el cielo. Entonces no puedes decir eso. Tampoco puedes enseñar que el reino de Dios está en el mar, porque entonces los peces nos precederían. Eso es lo que está escrito en ese libro, en el libro apócrifo de Tomás. Entonces, si tú pones mucha atención, tiene mucha lógica. El otro dicho que dice, el reino de Dios está dentro y fuera de ti. Y eso es lo que vamos a ver. Si tú comparas ese dicho con un pasaje de la Biblia, que yo te puedo decir que es Lucas 17, 20 al 21, vas a ver que tiene razón también. O sea, está hablando de lo mismo que la Biblia te está diciendo. Entonces, Lucas 17:21, lo único que te dice es que el reino de Dios no va a venir con señales, o no va a decir hasta aquí o hasta allá. Es más, vamos a leerlo. Lucas 17:20. Vamos a leerlo. Lucas 17:20. Bueno, creo que lo tengo aquí. Dice, y los fariseos preguntaron a Yeshua, ¿cuándo vendrá el reino de Elohim, el reino de Dios? Y él respondió, el reino de Elohim no viene con señales visibles. Verso 21, ni podrán decir, miren, está aquí o está allá, porque el reino de Elohim está dentro de ustedes. ¿Ok? Pero también, ¿qué dice Romanos 14:17 al 18? Porque el reino de Dios, o el reino de Elohim, no es comida ni bebida, sino amor, justicia, paz, gozo, en el Ruach apartado. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí? Que el reino de Dios no está ni muy lejos de donde nosotros creemos que está. No está en el cielo, literalmente. No está ni en una iglesia. ¿Ok? Literalmente, no está ahí. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver ahorita. Vamos a ver dónde está el reino de Dios, cómo entrar en el reino de Dios,
¿Qué se necesita qué se necesita para entrar al reino de Dios? Es un tema que no muchas de las religiones te lo van a contar o te lo van a decir. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad que el reino de Dios va a ser hasta que tú te mueras. El día que tú te mueras te vas a ir al cielo y vas a estar en el reino de Dios. No, eso no funciona así, tampoco es así. ¿Por qué? Porque Yeshua siempre lo enseñó tal cual como es. De hecho, otro de los temas que va a venir después de este es de vida, de muerte a vida, de muerte a vida. Entonces, este tema te va a enseñar a lo que es la resurrección. Y la resurrección no es cuando mueres y resucitas. ¿Ok? Entonces, todo eso te lo voy a enseñar con bases bíblicas. No te lo voy a enseñar con el yo creo. ¿Ok? Entonces, en este de los casos, estábamos hablando de que el reino de Dios no va a estar cuando uno muere. Tampoco está muy lejos de uno. Entonces vamos a ver lo que representa el reino de Dios. Tomando en cuenta lo que dijo Lucas, lo que está escrito en Lucas, el reino de Dios no va a venir en señales. El reino de Dios está dentro de uno. ¿Ok? Entonces yo aquí en mi escritura puse dónde se encuentra el reino de Elohim o el reino de los cielos. Obviamente Lucas me lo respondió diciendo que está dentro de uno. ¿Cómo puede entrar uno en el reino de Elohim? El reino de Elohim se encuentra esparcido en toda la tierra. Eso es lo que el Evangelio de Tomás nos quiso decir cuando dijo, está dentro y fuera de ti. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está esparcido en toda la tierra. Está en toda su creación, en toda la creación de Elohim, de nuestra luz. ¿Ok? Esta es toda la creación del Creador. Eso quiere decir que está en toda la creación. Ahí está el reino de Dios. Entonces no tenemos que ir muy lejos para encontrarlo. ¿Ok? ¿Qué es el reino de Dios? Es el espacio donde encuentras paz, tranquilidad, amor, gozo. Ese es el reino de Dios, donde encuentras todo eso. Tranquilidad, paz, amor. Eso es lo que se le llama la paz interior, porque está dentro de ti. Y la paz exterior, lo que está alrededor de ti. En la Torá, en los 5 libros de Moisés, nunca se menciona el reino de Dios, ni nunca se menciona el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí nos muestra el reino de Dios y nos muestra el reino de los cielos. Ahora, vamos a ver cómo es eso. Porque la Torá nos muestra el reino de Elohim. En este de los casos viene siendo esto. Viene siendo el Mishkan. Ese es el reino de Elohim. Entonces, el reino de Dios o el reino de los cielos fue formado por Moisés terrenalmente. ¿Por qué? Porque la visión que tuvo Moisés fue una visión celestial que le mostró cómo hacer todos los artefactos del tabernáculo. Y realmente el cielo viene representando el tabernáculo. Entonces, eso es lo que viene siendo el reino de Dios, el tabernáculo. Pero ¿cómo es que el tabernáculo está dentro y fuera de nosotros? Eso es lo que necesitamos aprender. ¿Y cómo es que nosotros podemos entrar al tabernáculo? ¿O cómo es que nosotros no estamos dentro del tabernáculo si el tabernáculo está dentro y fuera de nosotros? Entonces, todas estas preguntas te las voy a contestar conforme vamos leyendo. ¿Ok? Entonces, aquí dice, el reino de Dios es el Mishkan. ¿Y cómo toma parte en nuestras vidas diarias? El Mishkan es un lugar de paz, tranquilidad y amor. Ok, si vemos el Mishkan, y pongo otra vez la foto, esto viene siendo parte de tu casa. Te voy a poner el Mishkan terrenalmente y podríamos decir que te lo voy a poner no Kadosh. ¿Ok? Yo siempre les dije a las personas que me preguntaban cómo es eso, que tienes que vivir conforme en Mishkan. Era cuando uno sale a trabajar, obviamente, normalmente siempre tienes que salir
y obviamente ir con todo el positivismo para ir a trabajar y todo eso. Pero normalmente uno sale peleando con la gente, ya diciendo, oye, otro día más, voy a tener que soportar el trabajo, el señor esto. Entonces, cuando ya empiezas a pensar de esa manera, ya estás fuera, prácticamente ya estás fuera del Mishkan. Cuando empiezas a ver las cosas todas negativamente, estás saliéndote del Mishkan. ¿Ok? Todo lo malo que haces, esto que viene siendo el altar del holocausto, esto viene siendo el tapete de la entrada de tu terreno. ¿Ok? Toda la parte de afuera viene siendo el terreno donde está cimentada tu casa. ¿Ok? Entonces, para entrar, obviamente no vas a entrar con todo el tipo. Por eso es que mucha gente se dice, candil en la calle y oscuridad en tu casa. ¿Por qué? Porque tratas de reflejar lo que no eres en la calle, lo que no eres en tu casa. Entonces, aquí en este lado, el altar del holocausto 1 llega con todo lo malo de afuera, lo que aprendes, y te lo llevas dentro de tu casa. Esto te lo estoy diciendo un Mishkan mundanamente, ¿eh? No te lo estoy poniendo como debería de ser para llegar a la salvación. ¿Ok? La fuente de bronce viene representando cuando llegas del trabajo todo sucio y entras a bañarte. Esto viene siendo cuando te quitas todo lo de afuera, toda la suciedad de afuera y te metes a bañar. Obviamente el segundo cielo, que viene siendo el lugar santo, viene siendo el comedor, la sala, donde aprendes, porque obviamente la menorá, el candelabro de oro, representa la sabiduría, pero realmente nosotros no aprendemos cosas buenas, sino tratamos de aprender cosas malas, cosas para poder tener ventaja sobre el prójimo y sin ver bien la paz interior de uno. Y obviamente aquí donde dice la mesa para el pan de la proposición, nos pone como ejemplo Levítico 11, que es todo lo que podemos y lo que no podemos comer, pero realmente tampoco lo respetamos. Por eso es que hay mucha gente enferma, porque no respeta lo que es la forma de alimentarse. Y aquí tenemos el altar de incienso. El altar de incienso es cuando haces oraciones y tratas de tranquilizarte, pero en vez de nosotros hacer oración o estar en paz o en comunión con Dios, lo único que hacemos es estar viendo televisión y seguir aprendiendo cosas de lo mundano. Entonces así es como profanamos todo nuestro tabernáculo, todo nuestro templo, ¿ok? Obviamente nuestro espíritu está viviendo en un lugar así como así nosotros lo estamos poniendo. Obviamente aquí el tercer cielo viene representando donde está Dios, y obviamente es nuestra recámara donde encontramos tranquilidad, dormimos, paz y todo, pero realmente es una paz y tranquilidad momentánea donde uno duerme. Entonces, eso es mundanamente el tabernáculo, ¿ok? Mundanamente y de la forma que no deberíamos nosotros vivir en el tabernáculo, ¿ok? Entonces, pero en realidad, ¿qué representa el tabernáculo celestialmente o kadoshmente, o sea, separado al mundo? Ese es el ejemplo que yo le pongo a la gente. El tabernáculo viene representando a Yeshua en todos los aspectos, ¿ok? ¿En qué forma? Si nos damos cuenta en la foto, ahí dice Derech Emet Haim, que quiere decir camino, verdad y vida, ¿ok? Entonces Yeshua es una de las cosas que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si te das cuenta, Yeshua viene representando todo el tabernáculo. Ahora, ya lo vimos mundanamente, un tabernáculo mundanamente como normalmente uno lo lleva,
apartado de Dios, apartado de su luz interior, de los 7 espíritus que nos llevan a ser Elohim. ¿Ok? Entonces, ahorita ya lo estamos viendo kadoshmente, como debería de ser, como está marcado en la Torah. Por eso es que el tabernáculo representa también la Torah. Porque si vives conforme al tabernáculo, estás respetando la Torah. ¿Ok? Entonces el altar del holocausto representa la crucifixión y el perdón de los pecados que Yeshua nos enseñó a hacer. ¿Ok? Por eso es que Yeshua, bueno, en Mateo nos dice, si tienes algo con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y arréglalo. O sea, no puedes entrar más allá de esto, no puedes entrar más para allá. ¿Por qué? Porque no estás purificado, no tienes el perdón de los pecados. Entonces necesitarías dejar tu ofrenda, después haces el sacrificio de pedir perdón, de perdonar a la gente, de estar bien con todos, y eso es estar en comunión con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que representa la fuente de bronce? La fuente de bronce es lavarnos o purificar lo que es purificarnos para recibir algo de Elohim. ¿Cómo es esto? Ok, una de las cosas que yo me di cuenta, esto es para purificarnos, una de las cosas que yo me di cuenta cuando estaba viendo mucho lo del tabernáculo, me di cuenta que el éxodo de Israel de Egipto representaba también a gran escala, y te lo estoy diciendo así, a gran escala, el tabernáculo. ¿Ok? Cuando ellos salieron de Egipto, salieron del mundo, se hace que estaban entrando al Mishkan. ¿Ok? Entonces, Derech, tomaron el camino. Así es como Yeshua representa inclusive la salida de Egipto. Y como es, Yeshua estuvo en todo Éxodo. ¿Ok? Entonces, Israel salió de Egipto, entonces iba entrando al Mishkan. Entonces pasó por Derech, la primera puerta. ¿Ok? Pero antes de entrar por la primera puerta, ¿qué es lo que sucedió? Estábamos hablando de las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas representan los pecados en los que estaba el pueblo de Israel. Entonces, tenía primero que quitar el pecado, o sea, quitar la opresión de Egipto para dejarlos ir, o sea, para dejarlos no salir, sino entrar al Mishkan. Entonces, una vez que después de las 10 plagas, el faraón los deja salir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los deja salir? Entonces aquí es cuando las 10 plagas. 10 plagas. Esas son las 10 plagas. ¿Ok? Entonces, cuando ya pasan las 10 plagas, ellos salen de Egipto, entran al Mishkan. En 3 días, el faraón se da cuenta que ¿para qué los dejó salir? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarra tropas el faraón y se pone a seguirlos. La fuente de bronce representa el Mar Rojo. ¿Ok? Entonces, cuando llega el faraón a quererlos aprisionar, ¿qué es lo que hace? Elohim abre el Mar Rojo. Mar Rojo. ¿Ok? Entonces abre el Mar Rojo y son purificados. Realmente la pasada o cuando pasan el Mar Rojo
es una purificación hacia Israel. Israel o Yeshua viene representando, y Yeshua viene representando a Israel. Obviamente, si lo comparamos con los 40 días y 40 noches que pasó en el desierto, se comparan con los ¿cuántos? 40 años que pasaron en el desierto los israelitas. Entonces viene representando lo mismo. ¿Ok? Entonces, durante el camino, ya viéndolo así, durante el camino, los alimentan con maná del cielo. Y entonces aquí ya estamos en el lugar santo. ¿Ok? Pero ¿quién los guía? Los guía por 40, por el tiempo que estuvieron en el desierto, creo que eran 40 años, los guía una nube y fuego. Eso representa el altar de incienso, lo que los guía. ¿Ok? Y obviamente cuando llegan al monte Sinaí es para recibir ya la menorá, o sea, la luz, el espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa? Se hacen un becerro de oro y rechazan a Elohim. Entonces por eso solamente 2 son los que entran a la tierra prometida. Entonces, si nos damos cuenta, por eso Yeshua dijo: Moisés habló de mí, porque él es el tabernáculo, él era Israel, pero Yeshua no desobedeció a Elohim como Israel lo hizo. Por eso él sí permaneció siendo hijo de Elohim. Entonces, si nos damos cuenta, el tabernáculo viene representando a Yeshua. ¿Ok? Entonces, aquí tengo la otra de las cosas es que el tabernáculo viene representando también la arca de Noé. La arca de Noé, al igual como representa la arca de Noé, como representó la salvación de los israelitas, que es Yeshua, igual el tabernáculo representa a Yeshua. Y ustedes dirán, ¿de qué forma? Ok, el primer cielo representa el gran Edén. Y el primer cielo representa el primer piso de la arca de Noé. ¿Y qué había en el primer piso? Todos los animales inmundos. Todos los animales cupieron en el primer piso de la arca de Noé. ¿Qué había en el piso 2? Que es en el segundo cielo, donde está la mesa de la proposición, el candelabro y el altar de incienso. En el segundo cielo estaban todos los animales limpios y toda la comida. ¿Okay? Y en el tercer piso es donde estaban las 8 personas que se salvaron del diluvio. Ahora, aquí tengo escrito: así como el arca de Noé, la salida de Egipto, representan a Yeshua, ¿qué dice Mateo 11:28? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Obviamente, si ponemos atención y vemos como el arca de Noé, el tabernáculo, y Yeshua representa el tabernáculo, ellos tuvieron descanso después de haber hecho el arca. Y tuvieron paz. ¿Por qué? Porque toda la tribulación, la gran tribulación que tenían, todo lo que estaba pasando en el mundo, no les afectó a ellos. Entonces, por eso es que representa Yeshua, y por eso es que eso está escrito en Mateo 11:28. Porque también si los israelitas hubieran obedecido y no hubieran puesto a prueba a Elohim, se hubieran dado cuenta de que iban a estar bien o iban a entrar bien a la tierra prometida. Entonces, he ahí el asunto, o a lo que queremos llegar. Nosotros debemos de vivir conforme al tabernáculo, tanto interiormente como exteriormente. ¿Ok? Esto es un tema muy largo que a lo mejor se va a hacer en 2, pero
vamos a tratar de verlo lo más que se pueda. Entrar en el reino de Dios no requiere ninguna tarea difícil, solo dejar en la entrada del Mishkan el mundo entero, el deseo de la carne y el ego de uno. Eso es lo que se requiere para poder entrar al Mishkan, a nuestro propio Mishkan. ¿Ok? Obviamente yo les voy a decir algo. El que ha tomado de pesa, que está circuncidado, se va a dar cuenta que el Mishkan o el tabernáculo sí está entre nosotros y nuestra forma de vivir. Porque cada vez que uno toma de pesa, encuentra y se da cuenta de la gran diferencia que haces en tu vida cada vez que tomas pesa. Entonces, Pesaj no es para judaizar, no es una celebración judía. ¿Okay? Pesaj es algo que te va a llevar espiritualmente a una paz interior. Eso es lo que te va a llevar a Pesaj. Por eso es que está escrito eso en Mateo 11:28. Porque sí te lleva a una paz. Entonces, ¿qué es estar en el reino de Elohim? Es vivir en paz, en gozo de la creación, es estar en el constante fluir del amor para dar y recibir. Obviamente, como yo les había dicho, el que no se ama primero no puede amar a la demás gente. Ahora vamos a ver Juan 14:1-6. No se dejen turbar, confíen en Elohim y confíen también en mí. Y en casa de mi padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Porque yo voy ahí y ahí a preparar un lugar para ustedes. Puesto que voy a preparar un lugar para ustedes, yo regresaré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estarán. O sea, él está hablando del Mishkan. Además, ustedes saben dónde voy y saben el camino hacia allá. Toma, le dijo a él. Adón, nosotros no sabemos a dónde tú vas. Así que ¿cómo podremos saber el camino? Yeshua les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. ¿Ok? Entonces aquí es una confirmación de lo que yo les estoy diciendo. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, si Él es el Mishkan, Él es el camino, la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y esta es la representación del Padre, la arca del testimonio. Entonces esto nos está diciendo que Yeshua es el Mishkan. Y tenemos que vivir conforme el Mishkan. ¿Ok? Entonces esto nos lo comprueba. Ahora, hay mucha gente, como yo les había dicho, que dice, yo creo en Yeshua y por eso soy salvo. Pero vamos a ver realmente qué es el creer. Ya lo había mencionado anteriormente en el tema de la fe en Dios y la fe viva, o la fe viva. Entonces, en ese tema ya les dije qué es creer. Pero vamos a verlo. ¿Qué es lo que nos dice? O qué dice en Mateo 23:13. Para que nos demos cuenta que realmente el reino de Dios está cerca de uno. No está ni en el cielo cuando muéramos, ni en el mar, ni donde uno les diga. ¿Ok? Pero hay de ustedes, en Mateo 23:13, pero hay de ustedes, escribas de la Torá y fariseos, hipócritas, porque están cerrando ustedes las puertas a los hombres del reino de los cielos. Ustedes no entran ni dejan que los que deseen entrar lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Ellos tenían, los escribas y los fariseos tenían el conocimiento de la Torá. La Torá es amor, tanto para ti y para el prójimo. Te lleva una paz, un gozo y un gozo. ¿Okay? Una tranquilidad, un amor para dar y recibir. ¿Okay? Pero ellos no la enseñan bien, no la enseñan como realmente Yeshua la estaba enseñando. Entonces, por eso siempre hubo una contradicción entre lo que Yeshua enseñaba y lo que los escribas y fariseos enseñaban. Entonces, en este de los casos,
entre los escribas y fariseos, siempre hubo eso, esa contradicción o ese problema, que por eso llevaron a Yeshua a la crucifixión. Entonces, si nos damos cuenta, ellos creían poder entrar al reino del cielo, al reino de Dios, pero no dejaban entrar porque por las costumbres y tradiciones que le ponían a lo que estaba escrito. Al igual, y eso si lo comparas con las religiones, lo mismo que si estuvieras en el judaísmo. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de darnos cuenta? Que las religiones no te van a llevar a una salvación, ni siquiera una iglesia, pero tampoco las tradiciones que uno pone o costumbres que uno pone en cuestiones de la Semana Santa o cosas bíblicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hacen las cosas bíblicas creyendo que es lo que ellos creen y no lo que realmente dice. Por eso es que yo les digo, el que toma de Pesaj correctamente se va a dar cuenta realmente lo que es la salvación. Si tomas de Pesaj escondiendo unos huevecillos y divirtiéndote, pues no vas a entender nada, no sabes ni de qué se trata Pesaj o Pascuas. Entonces, ahí es lo que queremos dar a entender, de que no es como ellos dicen, no es como igual yo podría decirles, los escribas y fariseos que no entraban y no dejan entrar, igual los religiosos no entran y tampoco dejan entrar a uno al reino de Elohim. Ahora, ¿qué nos dice Juan 12:44? Y Juan 12:44 nos habla sobre creer. 12:44 al 50. Dice, y Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, o sea, el Mishkan, creer en él es vivir conforme al Mishkan, que es lo que es fe. El que cree en mí, cree no solo en mí, sino en el único en el que me envió. O sea, cree en el Padre, en el Creador, en la conciencia creativa de el mundo. ¿Ok? También aquellos que me ven al único, el que me envió, ven a Elohim. Yo he venido como una luz, obviamente como les había mencionado. Luz es, Dios es luz, tú eres luz. Vosotros somos luz, dijo Yeshua. ¿Ok? Entonces dice, yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí crean no permanezcan en la oscuridad. Y el hombre que escuche mis palabras y no las guarda, o sea, y yo no lo juzgo. ¿Ok? Entonces, eso es algo que cuando estaba hablando de los malajim les estaba diciendo. Nosotros no venimos a juzgar a los del mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los del mundo están fuera del Mishkan. ¿Ok? Todas las personas que están dentro del Mishkan, nosotros somos para juzgarlos. Nosotros juzgaremos a los malajim, a los mensajeros. Entonces dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, Él ha venido a salvarnos, a enseñarnos esto y cómo vivir dentro de esto, que es el Mishkan. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros no lo acepta. Bueno, no es que nosotros, pero el mundo no lo acepta. Las religiones, cuando tú les hablas y les dices qué opinas de esto y debes de enseñar esto, ellos no lo aceptan. Entonces, esto es realmente lo que es la salvación. ¿Ok? Porque el hombre que me rechaza y no recibe lo que yo digo, tiene un juez que le hará juicio. La palabra que yo he hablado es la que le hará juicio o la juzgará en el último día. Porque yo no hablo por mí mismo, sino que mi Padre que me envió, Él me ha ordenado que yo he dicho lo que yo he dicho y lo que debo de hablar. Y yo sé que sus mandamientos que Él ha ordenado son vida eterna. Entonces, dentro del mandamiento, obviamente, como dice aquí, yo sé que los mandamientos es vida eterna. ¿Eso qué quiere decir?
que realmente, inclusive el guardar los mandamientos, cosa que religiosos no guardan el cuarto mandamiento, que es guardar el Shabbat, porque dicen que es judío, es vida eterna. Para ellos no tienen vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí para hablar. Entonces, eso quiere decir que el Padre ha informado todo esto. El Creador, nuestra luz interior, ha informado todo esto a través de Yeshua, a través de ese espíritu que es la verdad. ¿Ok? Entonces nos ha mostrado que vivir conforme al Mishkan es lo que nos lleva a la salvación. No es el creer y ya. Obviamente el que cree es el que hace lo que se le dice. Eso es tener obras y ya tener una creencia viva, una fe viva. Entonces de eso es de lo que hablaba. Ok, entonces aquí dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Estábamos hablando del Mishkan. Ahora, ¿qué nos dice Hechos 16:31? Ellos dijeron: cree en el Adón Yeshua HaMashiach, o sea, cree en el Mishkan, y serás salvo, tú y toda tu casa. Le hablaron de la palabra de Yahweh, y que es la palabra, toda la Torah, a todos los que estaban en casa. Entonces, esto es prácticamente lo que nos dice Hechos 16:31. El creer en el Mishkan, el creer en la palabra. El Mishkan representa la Torah. El Mishkan, vivir conforme al Mishkan, es vivir conforme a la Torah. ¿Ok? Entonces, Éxodo 19, del 5 al 6. Ahora, si ustedes prestan atención a lo que yo les digo, guardan mi pacto, o sea, la Torah, entonces ustedes serán mi propio tesoro de entre todo el pueblo, porque toda la tierra es mía, o sea, toda la tierra, toda la creación, y ustedes serán un reino de Kohanim, un reino de sacerdotes para mí, una nación apartada. ¿Por qué es una nación apartada? Porque ya no estás fuera del tabernáculo, sino estás dentro del tabernáculo y estás apartado de lo que es el mundo. Por eso es que dice una nación apartada, una nación de Kohanim. Por eso cuando se utiliza la palabra de santificado o santo, es una palabra que mucha gente lo ve muy lejos de poder llevarlo a cabo. Pero si yo te digo que es una palabra que quiere decir que es apartado del mundo, entonces ya es más fácil de digerir y decir: ok, si el mundo me ha llevado a la ambición, a mi egoísmo, a ser yo primero, y pienso de diferente manera, entonces te estás volviendo kadosh, apartado, te estás volviendo santificado. Entonces es más fácil llevar una vida apartada si lo vemos de esa manera. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice Osea 2:16 al 20? En aquel día dice Elohim: tú me llamarás esposo, ya nunca más me llamarás Balim, mi Señor, porque yo removeré de tu boca los nombres de Balim, ellos nunca más serán mencionados por nombre. Cuando ese día venga, yo haré un pacto para ellos con los animales salvajes y las aves en el aire y las cosas que se arrastran de la tierra. Yo quebraré arco y espada, barreré la batalla de la tierra y haré que se moren en seguridad. Yo te comprometeré conmigo para siempre. Si yo te comprometeré conmigo en rectitud, justicia y misericordia y en tierna compasión, yo te comprometeré conmigo en fidelidad y tú conocerás a Elohim. ¿Ok? Entonces, ¿aquí de qué está hablando? Me llamarás esposo. Esto está hablando de la novia. Muchos mesiánicos creen que y dicen esa frase de Apocalipsis: la novia dice ven, y Yeshua HaMashiach, la novia dice ven. Entonces habla de las bodas del Cordero. Ok, entonces vamos a explicar esto. Ok, y te lo está diciendo aquí Oseas.
Las bodas del Cordero, y te lo voy a decir así, si pones mucha atención, es Pesaj. Esa es la boda del Cordero. Porque si tú no has tomado de Pesaj, no vas a entender por qué Pesaj. Si no has tomado de Pesaj correctamente, no vas a entender por qué Pesaj es la boda del Cordero. ¿Ok? La boda del Cordero representa que tú has dejado todo el mundo para estar en comunión con Yeshua. ¿Ok? Es tu redención del mundo. Eso es lo que es Pesaj. Entonces, todo se entrelaza. ¿Ok? La novia, obviamente, hay un pasaje que dice que se vestirá de lino fino. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. ¿Ok? Entonces, la boda o la novia del Cordero es todo aquel que vive dentro del Mishkan, que está apartado del mundo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una recopilación de lo que el mundo de afuera nos ha enseñado. Las iglesias no están apartadas del mundo. Todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, buscan el beneficio, la ambición del dinero, o estar bien, o sacarle el dinero al pueblo. Eso no está dentro de la Torah. ¿Ok? Entonces, vamos a ser realistas. ¿Qué iglesia te va a llevar, o qué iglesia es la iglesia que va a ser arrebatada? No hay una iglesia, mucho menos va a haber un arrebatamiento así como las iglesias lo han enseñado. Y es a donde yo quiero llegar. Por eso es que todos estos temas los tienes que ver conforme yo te los estoy diciendo, para que entiendas el arrebatamiento. ¿Ok? El arrebatamiento no es como te lo han pintado. ¿Ok? Y te lo voy a mostrar y te vas a sacar de onda, o te vas a sorprender de que es algo muy diferente. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Aquí la novia, obviamente, son todos los que viven conforme al Mishkan. Ellos son la novia. ¿Ok? Si tú vives en una paz interior, sin dañar a nadie, o ayudando al prójimo en rectitud, obviamente tú representas a la novia. Obviamente, la otra que te lo voy a decir, mucha gente dice, yo soy gentil, yo no tengo que ser circuncidado. Ok, yo no promuevo la circuncisión. Ok, yo no la promuevo, yo no les voy a decir circuncídense porque está en la Torah. Está ahí. Pero también así les voy a decir como dijo el apóstol Pablo, les dijo, el que es llamado incircunciso, quédese incircunciso. Si tú sientes que la circuncisión es para ti, para tomar de Pesaj y encontrar la verdad de las escrituras, y te interesa servir a Elohim, a servir a tu propia luz, o estar en esa pureza, adelante, hazlo. No te va a quitar nada tener la circuncisión, y vas a entender más las escrituras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vas a empezar a conocer lo que es la novia. Por eso es que yo tengo el atrevimiento de poderte decir quién es la novia, cómo es las bodas del Cordero, cuáles son, porque empiezas a entender muchas cosas. O sea, no lo tomas como una festividad X, como, es Navidad y ya. No, vas entendiéndola, vas viviendo lo que es Apocalipsis. Entonces, por eso es que le digo, Apocalipsis no es un libro para temerle, es un libro para regocijarse. Entonces, eso es lo que las iglesias no les han podido enseñar. Entonces, aquí la novia viene representando el que vive dentro del Mishkan. Entonces, obviamente, como dice en Ezequiel 44:9, dice, ningún incircunciso entrará a mi lugar Kadosh. Cuando tú tomas
cuando tú tomas cuando tú tomas de Pesaj, obviamente estás en lugar santo. Tu casa representa el lugar santo. Entonces cuando tomas de Pesaj estás en el lugar santo. Ok. Entonces tiene que llegar cuando... Y esto es lo que yo... Bueno, no voy a tomar cosas que yo crea, pero sí te lo voy a decir así. Cuando tomas de Pesaj estás en un lugar santo. Ok. Entonces... estás en el lugar santo, estás donde está la menorá, donde está el altar del incienso y los panes sin levadura. Entonces tú estás tomando esa cena. Eso es lo que es tomar de Pesaj. Estás en ese lugar del tabernáculo. Ahora vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 19, 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos. Démosle la gloria porque el momento ha llegado para la boda del Cordero. Eso es lo que les estaba diciendo. Su novia se ha preparado a sí misma de lino fino, resplandeciente y limpio. Se le ha dado para vestir lino fino. ¿Quiénes llevan la vestidura de lino fino? Eso lo vas a encontrar en Éxodo 28:39. Dice, tejerá las túnicas a cuadros de lino fino, haz una turbante de lino fino y haz una banda, el trabajo de un tejedor en colores. ¿Eso qué quiere decir? Que por eso es que anteriormente se había dicho, serás una nación de Kohanim, porque todos los Kohanim que estaban dentro del tabernáculo vestían lino fino. Son las obras justas de los Kadoshim de Elohim, es lo que dice. Ahora, ¿qué quiere decir? Son las obras justas de los Kadoshim, de los apartados de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesariamente tienes que vestirte de lino fino para representar el ser un servidor o un Kohanim del Mishkan. Porque aquí te lo está diciendo, son las obras justas. Cuando tú eres justo, tu espíritu se viste de lino fino. Y te vuelves Kadoshim de Elohim. Eso es el lino fino. Lino fino representa tus obras justas, el vivir en Kadosh, vivir apartado del mundo, tener obras apartado del egoísmo, de la ambición, de todo esto. Entonces, ya nos dimos cuenta quién es la novia. La novia vienen siendo todos los que representan el tabernáculo. Por eso es que yo siempre ahorita les he estado diciendo, hay que vivir conforme al Mishkan, y yo les enseño y trato de enseñar cómo es vivir dentro del Mishkan. Ahora, Apocalipsis 21 del 1 al 7. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es el cielo nuevo y la tierra nueva? Cielo nuevo representa tu paz interior como tu paz exterior. Okay. El cielo nuevo es tu paz interior, porque no se ve, es espiritual, lo espíritu, tu tranquilidad interior. Y la tierra nueva es tu paz exterior. ¿Okay? Pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado. Se hace que tu forma de vivir terrenalmente ya terminó. Y el mar ya no estaba ahí. ¿Qué representa el mar? Obviamente nosotros conocemos, nos damos cuenta que el mar representa las ciudades, los pueblos, todo lo que te oprime, todo lo que representa la tribulación, eso es lo que es el mar, las ciudades grandes y todo, eso atribula al espíritu. Entonces ya no había tribulación, ya no había preocupaciones cotidianas. ¿Ok? Aquí está hablando de cuando nosotros dejamos nuestra vida, nuestro cuerpo. No nuestra vida, sino nuestro cuerpo. Para que mejor entiendas. El cuerpo es la ropa del espíritu. Lo que es como yo les había dicho anteriormente, se los expliqué cuando estábamos hablando de Dios, que les dije que nosotros somos como un tipo de carro
un carro viene siendo la vestimenta de la persona que va manejando. Y entonces la persona representa al espíritu. Entonces, igual la carne, nosotros carnalmente somos el vehículo del espíritu. Por eso es que se dice, ustedes son el templo de Elohim. ¿Ok? Entonces, como les digo, el mar ya no estaba ahí. También vi una ciudad Kadosh, una ciudad apartada. ¿Cuál es la ciudad apartada? La Jerusalén de lo alto. La Jerusalén viene siendo tu paz, la paz tanto exterior como interior, descendiendo desde el cielo de Elohim, preparada como una esposa hermosamente vestida para su esposo. O sea, preparados para Yeshua, hermosamente vestida quiere decir que purificadamente, o sea, sin mancha, sin tener nada mundano. ¿Ok? Dice, vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía, miren, la Shejinah de Elohim está con la humanidad, y él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y él mismo, Elohim, con ellos, será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muertes, o sea, hace que la vida, la carnal, el vehículo que maneja el espíritu ya no va a estar. Y ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. ¿Cuál es el viejo orden? Esta carne, este mundo es el viejo orden, ha pasado. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo he estado haciendo todo nuevo. Yo estoy haciendo todo nuevo, o sea, hace que todo está purificadamente. También dijo, escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el principio y el fin, que era lo que yo les estaba diciendo sobre el principio y el fin, que eso es lo que somos. Somos una conciencia creativa que no tiene límites. Eso es nuestro luz interior, ¿ok? Entonces no somos esto que vemos como carnes, somos lo interior, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de vida. ¿Cuál es la fuente de vida? La Torah, el conocimiento. A aquel que gane la victoria recibirá estas cosas, y yo seré su Elohim y él será mi hijo. Entonces, aquí ya nos está dando a entender sobre los Kohanim, sobre los circuncidados, sobre los que son sobre los que son injertados al olivo, y se vuelven hijos de Elohim. Pero hay algo que no hemos visto, y esto es donde quedarán los gentiles, los justos, porque vamos a ser realistas. Mucha gente cuando habla con uno, cuando le estás enseñando la Biblia, ¿qué es lo que te dicen? Todo esto no es para mí, yo soy gentil. Entonces cuando dicen yo soy gentil, te están diciendo que no pertenecen a los estatutos de Dios. Ellos no tienen por qué guardar la Torah, no tienen por qué guardar los mandamientos. Entonces, ¿dónde quedan esas personas? Hay una pregunta que yo le hice a la gente, y fue una pregunta que yo también me hice cuando yo lo leí una vez, la primera vez. Hay un pasaje, no recuerdo dónde, lo podemos buscar, lo podemos buscar si quieren. Es un pasaje donde dice que le dio de comer a 5,000. Entonces cuando fueron a recolectaron 2 peces y 5 panes. Y fue cuando multiplicó los panes. Toda esa historia la conocemos. Pero hay una pregunta que me hice, y creo que tú te la vas a hacer ahorita que te lo diga. ¿Por qué recolectó 2 peces y 5 panes? ¿Por qué no recolectó 5, habiendo 5,000 personas, o una cantidad grande de personas? ¿Por qué no recolectó 5 peces y 10 panes? O 8 panes y 5 peces.
o 2 peces o 3 peces. O sea, ¿por qué forzosamente o por qué tenían que ser exactamente 2 peces y 5 panes? Entonces, analizando, te empiezas a dar cuenta que todo tiene sentido. Y no es porque uno lo elija, sino nuestra propia creación divina, nuestra propia luz, nos da esos mensajes para que nosotros lo podamos entender. Y ese de los mensajes fue Yeshua. A Yeshua se le dieron 2 peces porque esos 2 peces representaban a los 2 tipos de personas que serían salvos o que van a ser salvos. La multitud de gente representaba el mar. ¿Ok? Esos 2 peces, porque fueron pescados los que salieron de ahí, de la gente, representaban a las 2 personas que son salvas. Pero ¿qué representaban los 5 panes? Los 5 panes representaban la Torah. Entonces, los 2 peces representaban a las 2 personas salvas. Los panes representaban el alimento de esas 2 personas, que quiere decir que el alimento no de comida física, sino alimento de conocimiento, que viene representando la Torah, los 5 libros de Moisés. Entonces, el guardar esos 5 libros y le da salvación a esas 2 personas. Entonces, uno viene siendo el justo y el otro viene siendo el Kadosh. Kadosh viene siendo una persona apartada. El justo viene siendo el que guarda solamente los mandamientos, los 10 mandamientos, los que no tomen de Pesaj. ¿Por qué? Porque no son injertados y por eso es que se les dice, los que fueron llamados incircuncisos, queden incircuncisos. Pero como les digo, si ustedes sienten que es que ustedes pueden o quieren llevar la Torah a otro nivel, bienvenidos y se los recomiendo. La otra, a esto es a donde voy. Los Kadosh entran al Gran Edén, que viene siendo todo esto, el atrio del tabernáculo. Todo esto viene siendo el Gran Edén, ¿ok? Pero ahí es donde van a estar todos los gentiles, que dicen los justos, para que mejor me entiendas. Ellos no van a poder entrar aquí, en el segundo cielo. ¿Por qué? Porque escrito está que nadie entrará a su lugar Kadosh Kadoshim, incircunciso de corazón ni de carne. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Muchos piensan que la Biblia toma a todos por igual, pero no es así, que sea todos por igual. Sí toma a todos como salvación y son salvos, tanto el justo como el... Pero ahorita vamos a ver qué nos dice sobre el justo. Entonces, ¿dónde quedan los gentiles? El justo en el reino de Elohim. Hechos 10:34 al 36. Entonces Kefas, Pedro, se dirigió a ellos. Ahora entiendo que Elohim no tiene favoritos, 35, sino que el que teme y hace justicia, ese es aceptable en él. No importa a qué pueblo pertenezca, aquí está el mensaje. Él envió a los hijos de Israel anunciando Shalom, o sea, la paz, por medio de Yeshua HaMashiach, quien es el Adón de todo. Ezequiel 44:9, que es lo que les estaba diciendo. Aquí está lo que Elohim dice: ningún extranjero incircunciso en ambos, corazón y carne, entrará en mi lugar Kadosh. Ningún extranjero que vive entre los hijos de Israel. Eso quiere decir que ninguno que no sea circuncidado podría entrar a las bodas del Cordero. No pueden tomar de Pesaj. Y por eso esta viene representando las bodas del Cordero, Pesaj. ¿Ok? Entonces, ya nos queda un poquito más claro. ¿Ok? Entonces,
Primera de Pedro 4:18. Si los que son justos se salvan con dificultad, ¿dónde acabarán los impíos y los pecadores? Entonces los justos se salvan con dificultad, pero los que guardan la Torá completamente, obviamente, pues entran hasta el lugar Kadosh. Obviamente ese es el conocimiento que les que empieza uno a entender sobre las escrituras. Okay. Romanos 11:16 al 21. Ahora bien, si la ofrenda ofrecida como primicias es Kadosh, así también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, así también todo el cuerpo. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, y tú siendo libro silvestre fuiste injertado entre ellas, y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, o sea, estás compartiendo de Yeshua, entonces no te jactes, no te creas mejor que los originales, mejor que las ramas originales. De tal modo que si te jactas, o sea, si te crees que porque ya fuiste injertado y ya te circuncidaste, si ya tomas, te crees mejor que todos los demás, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino que la raíz está soportándote a ti. O sea que tú no eres el Mesías, sino que el Mesías es lo que te soporta a ti, o lo que te salva, lo que te lleva a salvación. Así que tú dirás, ramas fueron desgajadas para que yo pudiera ser injertado, ¿verdad? Porque ellas fueron desgajadas por su falta de fe. Entonces tuvieron una fe muerta. De modo que tú guardas tu lugar por tu fe. Así que no seas arrogante, por el contrario, sé temeroso, porque si Elohim no le perdonó la vida a las ramas naturales, tampoco a ti te la perdonará. Entonces, eso está hablando sobre la gente que es injertada al Mishkan. Y el Mishkan representa al olivo de Elohim. Por eso es que son ungidos todos los que trabajan en el Mishkan, porque pertenecen al olivo. Mateo 4:17. Desde ese momento Yeshua comenzó a proclamar: vuélvanse de sus pecados a Elohim, porque el reino de Elohim está cerca. Desde ese momento Yeshua sabía que el tabernáculo, o sea, el Mishkan, el templo de Dios, el cielo estaba dentro y fuera de uno. Entonces, por eso es que el libro apócrifo de Tomás nos dice: el cielo está dentro y fuera de ti, el reino de Dios. Primera de Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo para el espíritu separado del mundo, que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Elohim? El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, no somos de nosotros, somos de Elohim. Por eso, cuando dice que nosotros no nos pertenecemos a sí mismos, les voy a decir de qué están hablando. ¿Se acuerdan que Yeshua, cuando se le apareció, después de que resucitó, se le apareció a María y le dijo que no lo tocara porque no ha subido al Padre? ¿Esto qué quiso decir? Él es la luz que descendió del Padre. Nosotros somos esa misma luz que descendió del Padre. Eso quiere decir que Él como luz no había subido y se había unido al Padre otra vez. Por eso Él tenía que unirse a Él y después venir otra vez. Entonces, eso es lo que somos nosotros, es esa luz. ¿Ok? De eso es de lo que estaba hablando. Por eso es que decía que el templo, el cuerpo, es el templo el cuerpo es el templo del espíritu. ¿Ok? Porque una vez que ya el templo es derribado, obviamente la luz puede subir al Padre o sube al Padre y ese se une con el Padre y es como vivimos eternamente. Pero obviamente todo tiene que ver con la forma de vida que lleves. Obviamente una vida mundana es una vida de carne, pero una vida espiritual es una vida alejada de la carne o del mundo. Entonces por eso es que eso es lo que tenemos que aprender.
Por eso es que dice, el hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos, o sea, no nos pertenecemos, somos parte de una misma creación, parte de un solo ser, y todos estamos conectados a un solo ser. Por eso es que Dios es uno, Dios es una, hay mucha gente que me dice, es que está mal pensar que Dios es una Trinidad. Sí está mal pensar que Dios es una Trinidad, Dios no es una Trinidad. Porque la Biblia no te habla de una Trinidad. Pero también a mí me dijeron también una vez, cuando estaba enseñando esto, me dijeron, pero tú estás enseñando que Dios son 7 espíritus. Entonces, si no aceptan una Trinidad, ¿cómo vas a aceptar? No, te lo voy a poner así de fácil, ¿ok? Y esto te lo va a llevar a entender un poquito más. ¿Qué es lo que conforma una iglesia? Imagínate que la palabra iglesia es la palabra Dios, que es lo que conforma una iglesia. Toda la gente que va a la iglesia. Si la gente no llegara, si no se congregara, no existiría esa iglesia. Entonces, esos espíritus conforman a Dios. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. ¿Ok? La iglesia es conformada por mucha gente. Cada persona hace una cosa distinta, pero son una misma luz. Entonces Dios es eso. Todo el mundo, cada persona está conectado con Dios. Y somos una misma luz. Y Dios somos todos. Entonces, eso es muy difícil de que la gente lo entienda. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice Isaías 66:17. Aquellos que se apartan y se purifican así para poder entrar al Gran Edén. ¿Qué les dije que era el Gran Edén? Aquí lo que está hablando en Isaías está hablando cuando uno se bautiza, que los bautizan de niños o los bautizan de grandes por ciertas religiones. ¿Ok? Y ahorita les voy a explicar qué es lo que quiere decir aquí. Aquellos que se apartan y se purifican así para poder entrar al Gran Edén, entonces siguen a uno que ya está ahí comiendo carne de cerdo y las abominaciones, todos serán destruidos juntos, dice Elohim. Hay mucha gente o religiones que están cumpliendo con el bautismo, pero malamente. Para entrar al tabernáculo, obviamente tiene mucho que ver la comida que comes. Y esto es algo que mucha gente dice, no, es que no tiene nada que ver la comida. Sí tiene mucho que ver. Es como yo les dije, tiene mucho que ver tanto terrenalmente como espiritualmente. Dice la gente, cuerpo sano, mente sana. Entonces, si tu conciencia mental es Dios, todo lo que tú creas viene de la mente o de salud mental, ¿cómo vas a tener algo, la mente sana si no te alimentas sanamente? Si te alimentas con muchas toxinas, lo único que haces es que tu ser interior trabaje suficiente para mantener tu cuerpo combatiendo todo lo malo que le pones a lo que comes. Entonces, por eso es que habla de esto. O sea, él les destruirá. ¿Por qué? Porque no se están apartando de la vida mundana, de la forma de comer mundanamente. Entonces, de eso es de lo que habla Isaías 66:17. Y el Gran Edén, obviamente, como les dije, el Gran Edén viene siendo viene representando el atrio del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, está hablando de ese bautismo, está hablando del lugar donde se santifica uno. ¿Ok? Entonces, a todos ellos que supuestamente tienen un bautismo y todo y siguen viviendo una vida mundana, ellos no son parte de la salvación como se los pinta la iglesia. ¿Por qué? Porque siguen comiendo como se les place.
no tratan de cuidar su cuerpo, no tratan de cuidar el templo. ¿Ok? Mateo 19:14. De modo que Yeshua les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Al igual que Juan 3:3. Si en verdad Yeshua les respondió: yo te digo que a menos que una persona nazca de nuevo de lo alto, no puede ver el reino de Elohim. ¿Qué es lo que nos está dando a entender eso? Mucha gente, les voy a dar la mala interpretación de esto. Al menos que te hagas como niño, podrás entrar al reino de Dios. Mucha gente dice, pues te tienes que hacer con la inocencia, con perdonar. Ellos no guardan rencor, ellos aman a la gente, pueden pelearse, pero al ratito los ves jugando. Así son los niños. Yo les digo, no, vamos a verlo de esta manera, realmente de una manera como es. ¿Ok? Tú estás hablando de un niño y de un niño que no tiene una conciencia de maldad, ¿ok? De que vamos a hacer el mal. Eso sí entraría, vamos a ponerle que entra, pero vamos a verlo realmente, qué es lo que te está diciendo. Hacerte como niño, ¿cómo es un niño? Cuando yo leí esto, yo me puse a pensar y a meditar sobre esto, y empezó a caerme de que un niño no tiene religiones, no tiene conocimientos de la vida, no tiene conocimientos del mundo. Entonces, cuando tú empiezas a alejarte los conocimientos mundanos, empiezas a ser como un niño. Por eso es que yo no veo la Biblia como una doctrina, como una denominación religiosa, porque yo decidí volverme como niño, decidí no entrar en las creencias ni en las enseñanzas que el mundo te está dando. Entonces, una de las creencias es creer que Dios está separado de ti. Una de las enseñanzas es seguir tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia, que es miércoles de ceniza, resurrección, ir a confesar los pecados, ir a bautizarte en una iglesia, hacer tu primera comunión, confirmación. Todo eso es una tradición, un invento de hombre. Entonces yo tuve que decir, ok, todo esto que el mundo me está dando, no lo quiero, lo voy a dejar. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esto, empiezas a ver la Biblia de la misma forma que yo la empiezo a ver, o la empecé a ver. Y es algo que mucha gente va a estar en contra de ti, porque así está en contra de mí. ¿Ok? Entonces, esto es algo que yo sí les puedo decir, empiecen a hacerlo, traten de hacerlo y van a ver la diferencia que van a sentir y van a estar conociendo sobre las escrituras, la realidad. Y uno de los pasajes que vienen en el Evangelio de Tomás dice: el que busca encuentra, y el que encuentra se perturbará, y cuando se perturbe el que busque, que siga buscando, y cuando encuentre será perturbado, y cuando sea perturbado reinará sobre todo. Entonces es cierto, o sea, yo empecé a estudiarlo, alejándome de todo el conocimiento del mundo, y empecé a darme cuenta de que hay cosas que yo no me esperaba. Y hay cosas que me dieron miedo, y hay cosas que yo dije, esto no es de dar miedo, pero la gente le tiene miedo. Entonces, pues en resumen, vamos a ver en resumen de lo que hemos llevado ahorita. Lucas 17, 20 al 21. Y los fariseos preguntaron a Yeshua: ¿cuándo vendrá el reino de Elohim? Y él respondió: el reino de Elohim no viene en señales visibles, ni podrás decir, miren, está aquí o está allá, porque el reino de Elohim está dentro de ustedes. Eso quiere decir que es tu paz interior como exterior. Romanos 14, 17 al 18.
Porque el reino de Elohim no es comida ni bebida, sino amor, justicia, paz, gozo en el espíritu, apartado del mundo. Eso es lo que es el reino de Dios. Mientras tú vivas con esto, amor, justicia, paz, gozo y estar apartado del mundo, te vas a dar cuenta que hasta vas a rejuvenecer más, y en la forma de comer obedeciendo Levítico 11 y guardando obviamente los 10 mandamientos y toda la Torah, que representa amor al prójimo como el amor a ti mismo, o el amor a ti mismo como el amor al prójimo. Hebreos 12, 14, 15. Permanezcan persiguiendo la paz con todos y ser kadosh, o sea, apartados del mundo, sin lo cual nadie verá al Adón. Miren que nadie pierda la misericordia de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote causando problemas. Entonces tenemos que alejarnos de todos nuestros problemas, y por ella muchos sean contaminados. Esto es, lo voy a decir lo que se hace cada mañana para empezar a encontrar el reino de Dios. Levantarte en la mañana, decir, hago esto porque me brinda paz. Todo lo que hagas, hazlo creyendo que te va a brindar paz. Hago esto para alcanzar la paz. Entonces yo me levanto en la mañana, me digo a mí mismo buenos días, qué linda mañana, esté lloviendo o no, esté como esté, otro día más, Padre eterno, gracias por darme este día, haré esto porque me brinde paz, hago esto para alcanzar la paz. En momentos difíciles decir, hago esto para que me dé paz, y en momentos de tribulación, cuando siento que hay problemas o hay algo que me quedó pendiente, se dice, sé que esto no me va a traer paz, pero por la razón que sea lo voy a hacer, y no pasa nada, está bien. Tratar de encontrar mi paz interior, mi paz exterior, hacerlo bien, con ganas, con gusto, diciéndole al mundo cada vez que me acerque a alguien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludando, así no te contesten. No te tienes por qué molestar si la gente no te contesta. No conocen lo que tú conoces, y no los juzgues porque ellos no están en el reino de Elohim, ellos no están viviendo conforme el Mishkan. Nosotros somos para juzgar a los malach de Elohim, o sea, los que viven dentro del Mishkan. No somos para juzgar a los del mundo. Entonces, si alguien te quiere hacer pelear o te quiere tener algo contra tú, no lo juzgues, no, simplemente date la vuelta, apártate de ahí y encuentra tu paz. Es todo lo que se tiene que hacer. Muchos confunden con la pobreza con, muchos confunden humildad con pobreza, pero la realidad es poner a tu prójimo primero que tu propio ego. Entonces hay muchos que piensan que ser humilde es ser pobre, pero la realidad no es cierto. La realidad de ser humilde es poner a tu prójimo primero que a ti. Entonces, si alguien te lleva a tener problemas con otra persona, pon pon a tu prójimo con el que te están poniendo a prueba o a pleito, ponlo primero que a tu propio ego. No digas yo soy mejor que él, yo soy más que él. Mejor di, somos iguales y vamos a arreglar esto como es, sin problemas ni nada, algo que te convenga a ti, ¿ok? Eso es llevar la paz y tener la paz. A mucha gente le cuesta, ¿por qué? Porque tiene el ego muy arriba, muy levantado. La humildad es esencial para el reino de Elohim. Mateo 5, 23 al 24. Por lo tanto, si vas a traer tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces regresa y presenta tu ofrenda como parte de la creación. Y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Arréglate primero con las personas con las que tienes un mal antes de presentar algo hacia Elohim. La mejor alabanza, la mejor ofrenda que tú le puedes presentar al Padre, al Creador, es el amor a tu prójimo. Es estar bien con todos. Eso es la obediencia a vivir en Kedushá, en apartado, en vivir Kadoshim. Eso es la mejor ofrenda. Eso es lo que glorifica al Padre.
Entonces, no es mucho el tanto ir a una congregación, irte a desbaratar bailando y todo eso. Lo puedes hacer, no te estoy diciendo que está mal, pero eh, glorificas al Padre cuando vives en el amor, cuando das amor, cuando manas esa palabra que es parte de la creación, que es el amor. Como parte de la creación hay una prisión y dos caminos. ¿Eso qué quiere decir? Una prisión y dos caminos. La prisión es el mundo terrenal, la vida en la carne. Vivir en el mundo es vivir en competencia con el prójimo, enseñorearse de los logros. Es servir al ego, vivir en excesos, riquezas, amarguras, en concupiscencia, ira, tristeza, miedos, envidias, lamentos, maldiciones, idolatría, ambición, celos, intrigas y enemistades. Todo eso es una prisión, es vivir en el mundo. Todo eso, lo que acabo de mencionar. ¿Ok? Existe el camino al Sheol o a la oscuridad. Muchos lo conocen que camino al infierno. Para mí, yo les voy a decir la verdad, para mí no existe el infierno, ¿eh? Y no existe tal cosa como el infierno. Les voy a decir qué es lo que interpretaron como infierno. Lo que interpretaron como infierno fue el altar del holocausto. Todo esto que estoy marcando aquí, esto es marcado como el infierno. Entonces, ¿por qué digo que eso? Porque ahí es donde todos los pecados se incineran. No puedes entrar con tus pecados al Mishkan sin antes deshacerte de todo, quemarlo ahí. Eso es lo que viene siendo el infierno. Entonces, el cuerpo va a ser muerto y va a ser sepultado, va a irse a la oscuridad, al Sheol. Eso es la muerte, es quemarse. Es mejor conocido como el camino a la muerte. Cuando estás en la carne recibes muchas visitas de diferentes entidades demoníacas. Muchas de estas entidades sirven a otras superiores, conocidas como mentira, ambición, idolatría, envidia, celos. Hay más de 49 entidades que sirven a un principal. El principal y el principal ser de la oscuridad se llama Yaldebaoth. Esto está escrito en un libro apócrifo de Juan, que también si lo vas y lo pones junto con lo de la Biblia, te vas a dar cuenta que tiene mucha similitud con lo que la Biblia te dice. Lamentablemente, como les dije, Satanás no existe y lo pusieron como una entidad oscura. Realmente no es eso. Yaldebaoth viene siendo, les voy a decir ¿qué significa Yaldebaoth? Yaldebaoth significa caos en la oscuridad. Entonces eso es lo que representa lo malo, la oscuridad, un caos en la oscuridad. Entonces cuando uno vive en la oscuridad, en las tinieblas, cuando uno vive fuera de la luz, tiene un caos en su vida. Entonces eso, todo lo que es mencionado como mentiras, ambición, idolatría, envidia, celos, todo eso, más todo lo malo, todo lo que refleja la carne, eso te lleva a la oscuridad y al caos. Entonces por eso es que se nombra como un espíritu de Yaldebaoth. ¿Okay? Esa es la verdadera razón de lo que es prácticamente se conocería como Satanás, pero pues es la misma carne. O el hombre. Efesios 4, 25, 32. Por lo tanto, despójense de toda falsedad, que todos hablen la verdad con su prójimo, porque somos miembros de un cuerpo, o sea, de un Dios. ¿Ok? Que era lo que les estaba diciendo. Se pueden enojar, claro, enojarse no es malo, pero no pecar por medio del enojo. No dejes que tu enojo te controle, contrólalo tú a él. No dejen que baje el sol sobre su enojo. Eso quiere decir que no dejes que te entristezca un acto de enojo y que haga que te sientas mal. Eso es no dejar que el sol baje. ¿Ok? De otra forma dan lugar a Hasatán, que es a los deseos de la carne, a lo contrario del espíritu. El que robó, que regrese lo robado. Que regrese lo robado al que robó. Y que trabaje con sus manos lo que es bueno para que tenga
qué compartir con los que tienen necesidad. O sea, aquí cuando dice qué compartir con los que tienen necesidad, está hablando de un diezmo. Que el diezmo no es para las iglesias. Y eso sí se los voy a decir. Las iglesias no tienen necesidad de un diezmo. Los que tienen necesidad de un diezmo es el anciano, la viuda y el huérfano. Ellos tienen necesidad de un diezmo. Lo que ustedes hagan es ahora sí que decisión de ustedes. Y no salga de nuestra boca ninguna palabra obscena, sino lo que sea bueno para edificar, según la necesidad, que sea de gracia a aquellos que lo escuchan, y no de tristeza al espíritu al Ruach HaKodesh, al espíritu de Elohim, en quien fueron sellados para el día de la redención. Toda amargura, cólera, ira, gritos, calumnias, rencor, alejen de ustedes toda malicia. En cambio, sean buenos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como el Mesías y Elohim nos perdona. Camino a la verdad. Ya estamos por terminar, prefiero mejor terminar el tema aunque sea más largo. Camino a la verdad, obviamente es caminar conforme al Mishkan y conforme a Yeshua. Ya sabemos que el espíritu de la verdad es Yeshua. Ahí les va. Es mejor conocido como caminar en el espíritu de Yeshua, o sea, el Mishkan. El espíritu nos lleva a Dios, que es amor, y el amor nos da luz, que es la paz. Si nos damos cuenta, están escritos con las mismas cantidades de letras. Vivir en el espíritu es no ser celoso, ser bendecido, alegre, no envidioso, amado, digno de confianza y fe, guardando en todo momento la Torah, que representa el amor. ¿Por qué guardar la Torah es importante? Porque la Torah es el verdadero amor a Elohim y al prójimo. Mateo 22, 37 al 40. Amar a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor y más grande mandamiento. Ese Elohim es tu ser, tu luz. ¿Okay? El más grande mandamiento. Y el segundo similar a amar a tu prójimo como a ti mismo. Toda la Torah y los profetas se resumen en estos dos grandes mandamientos. O sea, hace que eso es lo que es la Torah. Para que no le estén clavando, que Yeshua la clavó en la cruz, por eso ya no le es válida. No, eso es lo que representa amor, la Torah y los profetas. Por eso es bueno leerla y meditar sobre ello, y así está escrito en la Biblia. Efesios 6:10. Efesios 6:10 al 19. Finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su fuerza. Usen todos los instrumentos de armas de Elohim para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de la carne, de Hasatán, de lo que es lo contrario al espíritu, porque no es con carne y sangre que luchamos nosotros, sino contra de los principales, contra autoridades, poderes que gobiernan las tinieblas, contra espíritus de maldades en las alturas. Ok, espíritus de maldades. ¿Qué son espíritus de maldades? La mentira es un espíritu. El egoísmo es un espíritu. Nosotros peleamos con eso. Nuestra carne pelea con todo eso. Entonces, todo eso, por eso es que si no peleamos con carne. Pero cuando yo les digo que Hasatán es los deseos de la carne, eso quiere decir que estamos peleando con espíritus de deseo. Los deseos de la carne son los espíritus, pero estamos luchando con la carne, tratando de que la carne viva en el espíritu. ¿Ok? Entonces nos quedamos. Así que tomen todos los instrumentos de armas, Elohim, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir. Y cuando la batalla esté ganada, todavía estén firmes. Por lo tanto, estén firmes haciendo ceñidos sus lomos con la verdad. Cuando hablamos ceñidos sus lomos con la verdad, estamos hablando que no andemos en mentiras.
Entonces el espíritu de la mentira es combatida con la verdad, con el espíritu de la verdad que es Yeshua. Y vestirse con la armadura de justicia, o sea, hace que ninguna injusticia venga en nosotros. Esa viene siendo la armadura. Calcen sus pies con la preparación de las buenas noticias de Shalom. O sea, llevar paz, hablar bien, llevar la paz en cada palabra que nosotros llevamos. Ese es el camino que nosotros debemos de llevar, dando la paz a todos los que... No llevar chismes. El chisme es un espíritu también, que es lo que aquí está marcando. Ese es el espíritu con el que luchamos. Y sobre todo esto, el escudo de fe. El escudo de fe, ya hablamos sobre la fe. ¿Qué es la fe? Obedecer, y el que no obedece no tiene fe, que nos lleva a obedecer, confiar y creer. ¿Ok? Y nos dan a hacer la gracia. Con el que podría extinguir los dardos ardientes del maligno. Entonces la fe viene siendo nuestro escudo. El creer, obviamente la fe sin obras es una fe muerta. No tenemos un escudo de papel que se desbarate con poquita agua. Tenemos un escudo fuerte. ¿Y qué es lo que fortalece ese escudo? Es nuestras obras. Tomen el casco de salvación juntamente con la espada del Espíritu. Esto es la palabra de Elohim. El casco de salvación es vivir conforme el Mishkan. La espada del Espíritu es la palabra. Para muchos la palabra es cortante. La palabra llega a doler más que un golpe. Y hasta llega a matar a uno. Entonces, tener una palabra falsa es un espíritu malo también. Y perseveren en todo tiempo en oración y súplicas en el espíritu. Vigilantes y persistentes por el pueblo de Elohim, o sea, estar al pendiente de todos aquellos que guardan que viven dentro del Mishkan, alentarlos a seguir y a continuar viviendo dentro del Mishkan. Y también hagan oración por mí, que cuando abran mi boca las palabras me sean dadas para ser valiente en proclamar el secreto de las buenas noticias. Efesios 5, 8 al 14. Pues ustedes estaban antes en tinieblas, pero ahora son luz en el Adón. Caminen como hijos de luz, porque el fruto de luz en todo lo que hace es gracia y justicia. O sea, sé que el espíritu de luz es nuestra salvación. Y verdad que es Yeshua. 10. Para probar cuál es la voluntad ante los ojos de nuestro Adón, y no participen en las obras de las tinieblas, que no dan frutos, sino reprenderlas a ellas. Porque de lo que ellos hacen en secreto, vergüenza es aún hablar. Pero todo esto será revelado cuando se pruebe por medio de la luz, porque todo lo que se revela es luz. Por lo tanto, Él dice: levántate tú que duermas y levántate de entre los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. Amén. Entonces, esto es lo que queríamos que viéramos. Los caminos que existen. El reino de Dios ya sabemos que está dentro y fuera de nosotros. Vivir en paz con todos, llevarnos bien, estar fuera de los problemas, no hacer negocios turbios. Todo eso es lo que nos lleva a estar dentro del Mishkan. El Mishkan no es algo que ya fue destruido, no es un templo que fue destruido, no fue algo que se deshizo. Eso siempre ha estado dentro de nosotros. Es nuestro cuerpo, es nuestra forma de vivir. Y hasta que uno no lo entienda, no va a entender lo que realmente es la salvación. Mucha gente dice que son salvas porque llevan una religión, llevan una doctrina en ellos, pero realmente no conocen ni siquiera parte de lo que estamos conociendo nosotros. Y eso es la cosa.
yo decidí no meterme en una doctrina, en una religión. Inclusive a mí me preguntan qué religión soy. Yo no puedo decirles que es una religión, sino esto sí les puedo decir. No es una religión, más una forma de vida. Y es una forma de vida que te va a llevar a la salvación. Eso es lo que sí te lo puedo decir. Entonces, el que pregunten cuál es la verdadera iglesia, no te puedo decir cuál es la verdadera iglesia, ¿ok? Pero sí te puedo decir cómo es encontrar el reino de Elohim y cómo es encontrar la salvación, ¿ok? Eso sí te lo puedo decir, y sí te puedo decir cómo poder vivir más y vivir bien, ¿ok? Entonces, gracias por estudiar conmigo. Espero que entendamos lo que estoy tratando de enseñarles, y, y espero que todo esto los edifique a ustedes. Como, ahora sí que les puedo pedir, por favor, si tienen alguna duda o algo, pónganme en los comentarios. Si este video les gustó, si esta enseñanza les gustó, si este estudio les gustó, suscríbanse. Suscríbanse para poder hacer un live y poder platicar con ustedes y comentarles, y poderles responder las preguntas que ustedes tengan. A mí me gusta leer mucho la Biblia, me gusta leerla y entenderla y no irme conforme a las religiones, ya se dieron cuenta. Entonces, de esta manera yo quiero abrirle los ojos para que no sigan manipulados por personas que creen tener la verdad cuando están manipulando la palabra. Entonces, gracias al Padre por darnos este tiempo, por darnos este momento. El Padre me los bendiga, su luz brille en su rostro. Shema Israel, Adonai Elohe, Adonai Echad. Entonces, Israel, Adonai es uno con nosotros, ¿ok? Entonces, Shalom y buenas noches. Gracias. Shalom Aleichem.